Un agradecimiento especial para el autor. Felkan 12. Muy buenos días, tardes o noches. Mi querida audiencia, espero se encuentren muy bien. Aquí estamos con un nuevo capítulo de Reencarnado, en Ben 10 Chaketrix. Antes de iniciar con el capítulo, me gustaría mencionar que apoyen muchísimo al autor, para seguir trayendo más de su gran historia. Y el link a su Wattpad, y también, que toda música, estarán abajo en la descripción de este video. Y, por último, no se olviden de suscribirse, dejar like, y compartir. Eso sería todo, y espero que disfrutes de este capítulo, tanto como yo. Y ahora sí, sin nada más que agregar, demos inicio a este capítulo. Reencarnado, en Ben 10 Chaketrix. Capítulo 4. Amigos de los peces. Siendo muy temprano, otro día llegó para la familia Tennyson y como siempre, Ben realizaba su rutina de ejercicios, preparándose mental y físicamente para lo que ocurriría este día. Mientras corría por el bosque había pensado en la idea de cambiar la carrera por irse a nadar en el lago, llamar a Acuática para poder conocerla y pasar el rato juntos. Pero descartó la idea pues recordaba que el Kraken aparecería en esta zona del lago y no quería correr riesgos. Por lo que regresando al lago caminó hasta sentarse con las piernas cruzadas en el borde del pequeño muelle para descansar. Puede que sea contradictorio, no querrá meterse al agua, para no alterar al monstruo del lago. Pero se sienta al borde de este. Pero, quería probar si podía ganarse su confianza, aunque sea un poco y que lo reconozca más adelante, como un aliado. Mientras tanto Gwen había salido del camper con la intención de buscar a su primo y hacerle compañía mientras entrenaba. Ya que para su sorpresa era agradable conversar con él de temas triviales de vez en cuando. Buscando con la mirada vio a Ben sentado frente al lago, por lo que quiso ir con él, pero al dar un par de pasos se sorprendió y asustó enormemente al ver cómo del lago emergió un enorme monstruo de ojos azules, piel escamosa color verde oscuro con dos apéndices similares a tentáculos en su boca y veía fijamente al castaño. Pensando que Ben estaba paralizado del miedo, estuvo a punto de gritar por impulso. Pero su sorpresa y miedo se convirtió en incredulidad y enojo al ver cómo su tonto primo alzaba una de sus manos a modo de saludo. Como si no tuviera un enorme monstruo delante suyo, cosa que generó en ella las ganas de darle un golpe en la cabeza a ver si arreglaba su cerebro. Ben por su parte estaba tranquilo, él sabía que el Kraken a diferencia de lo que cualquiera pensaría no era malo, simplemente actuaba de la misma forma en la que lo haría cualquier otro animal salvaje. Sobre todo como lo haría una madre cuando alguien se mete con sus crías. El Kraken al ver cómo el humano frente a él agachaba la cabeza y estiraba una de sus manos en su dirección, imitó esa acción agachando su gran cabeza hasta estar frente a Ben. Quien esperaba que entendiera que no era a quien estaba buscando y que no le haría daño. Aunque estaba listo para escapar si intentaba atacarlo. Para su fortuna la criatura pareció entender lo que quería transmitir, chocando levemente la parte superior de su hocico con su mano. Dando un leve gruñido que desordenó su cabello por el viento que salió de su hocico, y regresó al agua. Ben soltó un suspiro de alivio colocando sus manos detrás de su espalda, y recargando su peso sobre estas. Menos mal funcionó, qué bueno que el truco de hipo haya servido aquí, pensó recordando al joven vikingo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó unos pasos detrás suyo, por lo que sin cambiar su posición, giró levemente su cabeza viendo a su prima. Quien se abrazaba a sí mismo para guardar calor y lo miraba con una mirada neutral, aunque podía notar que estaba preocupada por él. Hola Gwen, buenos días. Saludó Ben con una sonrisa. Desconcertando a la pelinaranja pero soltó un suspiro de cansancio, no queriendo tener un dolor de cabeza tan temprano por el cambio de actitud de su primo. Hola Ben. ¿Te encuentras bien? Preguntó con una ceja alzada. Sí, aquí todo tranquilo, saludando a mi amigo escamoso, ¿y tú qué tal? Respondió tranquila y cómicamente.
cosa que ya colmó la paciencia de su prima, quien se acercó con tranquilidad, hasta que de repente le dio un tirón de orejas. Muy bien, ya me harté, ¿en qué estabas pensando? Esa cosa pudo comerte, idiota. Dijo Gwen detrás de Ben mientras lo sujetaba y este le jalaba los brazos para detenerla. Ay, ya basta, Gwen. Todo está bien, no pasó nada. Dijo logrando zafarse de su agarre. Frotándose las orejas. Oye, agradezco la preocupación, pero no tienes que ser agresiva. Dijo Ben adolorido, viéndola a la cara y apreciando cómo desviaba la mirada y cruzaba los brazos. No estaba preocupada por ti, solo me asusté del monstruo y pensaba en el abuelo. Se sentiría muy mal si algo te pasa. Se excusó, intentando hacérsela fuerte, cosa que le sacó una gota de sudor en la nuca a Ben. Vaya, ¿quién lo diría? No sabía que ella era una tsundere. Pensó con una sonrisa divertida. Bueno, ya hablando en serio, todo está en orden, pero esa criatura parecía estar buscando algo. Dijo Ben en un tono más serio. Y solo trataba de hacerle entender que yo no era una amenaza, como dicen en Animal Planet: si no molestas, te dejarán en paz. Explicó el motivo de su tranquilidad. A lo que Gwen asintió con una gota en la nuca, pero dejó eso de lado antes de responder. Sí, tienes razón, pero ¿qué crees que pueda ser? Preguntó Gwen pensativa. No estoy seguro, pero una criatura así, no sale a la superficie así como si nada, sin que nadie antes la haya visto. Explicó el castaño. No revelando que ya sabía el motivo de sus acciones, pues sería muy sospechoso. Y no quería tener a Gwen y Maxa haciéndole preguntas que no quería responder. Pues razón no te falta, aunque si está buscando algo puede que termine ocasionando problemas. Dijo Gwen seriamente. Estaremos listos cuando llegue el momento. Respondió Ben en el mismo tono. Tiempo después, luego de bañarse y desayunar, el trío caminaba por el muelle mientras observaban los alrededores. Hasta llegar a un bote el cual era dirigido por un hombre de gorra roja y cara de pocos amigos. Quien les preguntaba si subirían al barco o esperaban que los invitara al momento de presentarse, a lo que subieron y para sorpresa de Ben, su prima también los acompañaría. Al parecer el Kraken llamó mucho su curiosidad. Pensó, recordando cómo en la historia original Gwen se quedaba en el muelle. Aunque realmente no le importaba este cambio, toda su atención estaba centrada en ese hombre que causó todo este problema, frunciendo el ceño al recordarlo. Oiga, Capitán Shaw, ¿usted ha visto algo extraño en el lago? ¿Como un monstruo o algo así? Preguntó a Ben, llamando la atención del capitán y su familia. Ah, ¿con qué han oído hablar del Kraken? Dijo con una mirada seria, pero un tono dramático de voz, recibiendo el asentimiento de Ben y Gwen y la mirada escéptica de Max. Ambos le habían contado a su abuelo lo que habían visto y aunque no estaba muy convencido de que sea verdad, dijo que los apoyaría si pasaba algún inconveniente. De hecho sí, era enorme, y de color verde con ojos azules. Detalló Gwen, llamando la atención del capitán. Pues si están interesados en el Kraken, puedo llevarlos hasta el lugar en donde habita, si están dispuestos a tener una verdadera aventura. Dijo con una sonrisa decidida. Ambos niños miraban a su abuelo para que diera el permiso para que fueran a ese lugar. A lo que, derrotado, el hombre mayor asintió y cambiaron el rumbo. Hasta llegar a una zona del lago la cual estaba restringida por una cinta que prohibía el paso. Poco después, un barco más moderno y en mejores condiciones que el que poseía Shaw se acercó a ellos. Y un hombre pelirrojo con barba, quien parecía ser el capitán, les habló. Barco pesquero, deténgase. Dijo el hombre, antes de presentarse. Soy Jonah Melvilla, fundador de Amigos de los Peces, hemos cerrado esta parte del lago para un estudio del ambiente. Me temo que tendrán que regresar por donde vinieron. Dijo el hombre pelirrojo, molestando al capitán Shaw, quien alegaba que nadie le decía dónde podía navegar. Ben por su parte dirigió su vista a su costado derecho, notando cómo Gwen parecía no haber creído lo que dijo, si el ceño levemente fruncido en su rostro era una indicación. Y el castaño quería romperle los dientes de un puñetazo al pelirrojo y a sus dos hombres que lo acompañaban, ya que sabía perfectamente que eran cazadores furtivos actuando. A él, le gustaban mucho los animales, y odiaba a quienes les hacían daño, sobre todo a quienes cazaban animales extravagantes, llevándolos al borde de la extinción.
Definitivamente si tiene la oportunidad le daría un golpe tan fuerte a ese tipo que le dejaría su puño marcado en la cara. Mientras que Max convenció al capitán de regresar al muelle, alegando que como había alquilado el bote, él era quien mandaba. Por lo que resignado el capitán cambió el rumbo del barco regresando por donde vinieron. ¿Tú qué piensas de ese tipo, Gwen?, preguntó Ben, recargado sobre la barandilla del bote con Gwen a su lado. No le creo nada de lo que dijo, afirmó Gwen con los brazos cruzados. Nadie en todo el muelle dijo una palabra sobre que habrían ambientalistas en el lago. Además parece muy conveniente que justo cierren parte del lago y que la criatura parezca estar buscando algo. Dedujo la joven. Sí, tienes razón, son demasiadas coincidencias, investigarás a ese tipo, ¿no es cierto?, afirmó Ben. Para luego preguntar recibiendo un asentimiento de su prima. Poco después, ocurrieron los problemas, y las aguas del lago se volvieron turbulentas y el Kraken emergió a la superficie. Max se había percatado que sus nietos tenían la razón, y viendo cómo el Kraken se dirigía hacia el muelle, le dio asentimiento a Ben, quien estaba listo para actuar, asintiéndole de vuelta. Estando en la parte posterior del barco, asegurándose que el capitán estaba concentrado en el frente, Ben presionó el anillo. Ya sabiendo por parte de la historia original, como de los fancómics, que aquí el reloj falla, decidió usar eso a su favor. Seleccionando a Acuática, XLR8 apareció en su lugar en un destello. Hola Ben, ¿en qué puedo servirte?, preguntó con una sonrisa. Hay un monstruo en el lago, y civiles en peligro, necesito que lleves a los civiles a la costa y los pongas a salvo, explicó Ben, mientras ella escuchaba atentamente. Yo me encargo, dijo bajando su visor lista para la acción. Pero una cosa más, dijo Ben interrumpiéndola. No pelees contra el Kraken, ella no es mala, solo busca los huevos que unos sujetos en traje azul le robaron. Están en un bote blanco y azul, y su líder es un tipo pelirrojo con barba, informó detalladamente. Para con suerte resolver todo más rápido. Entiendo, no te preocupes Bendy, déjamelo a mí, dijo saltando del barco y corriendo sobre el agua. Partiendo las olas mientras avanzaba por la superficie, la velocista sujetaba a todos los civiles en el agua que veía y los dejaba a salvo en la costa lejos del Kraken. Además de llevarse a la gente presente en el muelle dejándolos con el resto, en la costa, siendo grabada por algunas personas en el lugar, no dándole importancia, hasta que dejó el muelle vacío. Desde la costa pudo ver cómo el Kraken se dirigía directamente al barco que le había descrito Ben, por lo que salió disparada en su dirección. Con que allí se encuentran esos cretinos, que se creen secuestrando a los bebés del Kraken. Si alguien secuestrara a los hijos que Ben y yo tendremos, los haría, papilla, pensó molesta. Aunque levemente sonrojada al pensar en el futuro, cuando Ben creciera lo suficiente y formarán una gran familia. Al estar cerca del lugar consideró dejar que el Kraken se hiciera cargo de los idiotas. Pero no lo haría, Ben le pidió que salvara a los civiles y aunque esos sujetos eran criminales, dejaría que las autoridades les den el castigo respectivo, aunque no significa que se librarían de su furia. Estando cerca del barco comenzó a correr en círculos, formando un torbellino de agua que alejó al Kraken hundiéndose en el lago. Posteriormente la Kineceleran subió al barco donde los tres hombres se acercaron con aparentes intenciones de agradecerle. Pero en este momento uno de los tentáculos del Kraken tomó una caja de madera en donde suponía que se encontraba su cría. Entrecerrando sus ojos bajo su visor, y vio como los tres hombres intentaban sujetar la caja. Cosa que ella impidió dándole un coletazo a un hombre de piel morena y lanzando por el cuello de su traje a un sujeto rubio, chocando ambos con la cabina del barco. Para posteriormente, ver cómo el pelirrojo del que Ben le informó sujetaba la caja como si su vida dependiera de ello, cosa que aumentaba su enojo contra él. Por lo que rápidamente sujetó al idiota de los hombros y lo lanzó con el resto de su grupo, viendo cómo la caja se perdía de vista en el agua. Cosa que le hizo tener una leve sonrisa, la cual murió cuando dirigió su vista a los tres hombres. Quienes se tensaron sintiendo un gran escalofrío de miedo, al ver cómo la extraña mujer frente a ellos los miraba, y de un segundo al otro estaba delante suyo. Viéndolos desde arriba en toda su altura. Haciéndolos sentir pequeños e intimidados.
XLR8 quiso interrogarlos para asegurarse si tenían algo de cerebro y serían honestos en esta situación, a ver si se ganaban su piedad. ¿Qué había en esa caja? Preguntó en un tono mortalmente serio. Que por alguna razón les parecía más una amenaza. Pero Jonah, aguantando el miedo, no queriendo parecer un cobarde delante de una mujer, intentó mentir. Nada, solo comida, eso es todo. Mintió con la esperanza de que se lo creyera. Cosa que ni siquiera pasó por la mente de la velocista, quien aún sin que Ben le haya dicho que había en la caja, se daría cuenta de inmediato que le estaban mintiendo. No me gusta que me mientan, dijo molesta. A lo que Jonah y sus secuaces intentaron negarlo, pero ella se hartó y en un segundo clavó las garras de su mano derecha a un costado de la cabeza de Jonah, atravesando el metal. Cosa que terminó por hacer que el tipo moje sus pantalones, más aún cuando la otra mano con afiladas garras negras de la chica estaba frente a sus ojos. Seres repugnantes, dijo seriamente. Cada vez más molesta con los hombres, por el hecho de que su avaricia sea incluso mayor a su instinto de supervivencia. Puede que ella sea una persona juguetona y segura de sí misma, pero también era alguien empática y al colocarse en el lugar del Kraken, la furia la sacaba de sus casillas. Siendo interrumpida por el pitido del símbolo en su vientre, cosa que hizo que chasqueara la lengua. Teach, se salvaron esta vez, dijo alejándose. Pero antes de desaparecer y que los sujetos se aliviaran, la chica dio un giro sobre su eje, dándoles un fuerte coletazo a los tres en sus rostros. Ben sonrió aunque con una gota de sudor en la nuca, pensando en que nunca debería hacer algo para cabrearla. Estaba de acuerdo con lo que les dijo y la paliza que les había dado, mientras no los hubiera matado todo bien. Mientras tanto, dentro del Chaquetrix XLR8 les informaba detalladamente lo ocurrido a las demás chicas. Quienes tenían una línea de pensamiento similar a ella y si en algún momento Ben las llamaba, les darían una paliza a esos tres. Por atreverse a separar a una madre de sus hijos. Ben les asintió a su abuelo y prima, informándoles que todo salió a la perfección, por lo que regresando al muelle se dirigieron al camper para descansar. Horas más tarde Gwen se encontraba buscando información sobre Jonah en su computadora con Ben sentado a su lado, el abuelo Max frente a ambos y el capitán Shaw a su lado. Por lo que descubrí, Jonah Melvilla no es el fundador de Amigos de los Peces, de hecho es un cazador furtivo. El cual caza animales exóticos, y los vende a coleccionistas privados, es un completo desgraciado. Informó Gwen, poniendo una mueca de enojo en su cara. Ya veo, ese tipo le deberá haber robado una de sus crías al Kraken, no es una bestia descontrolada. Cualquier criatura se volvería agresiva si te metes con sus crías. Dijo Ben, recibiendo el asentimiento de Gwen y su abuelo. Gwen le dio la razón a su primo, el Kraken tuvo la oportunidad de matarlo al instante, pero se comportó pacífico al ver cómo Ben no le había hecho nada malo. Eso no importa, mamá o no, el Kraken es mío, y ningún cazador mentiroso se interpondrá en mi camino. Dijo Shaw molesto saliendo del camper. ¿Qué planeas, Ben? Preguntó Gwen al ver la mirada seria de su primo. Hacer lo correcto, le pondré un alto a esos tipos, la policía debe estar buscándolos por lo que solo debemos inmovilizarlos. El tipo es muy codicioso, y no creo que se quede quieto durante la noche. Así que me esconderé en el barco del capitán, seguro que terminará encontrándose con ellos, por todo lo que sabe del Kraken. Ustedes llamen a la policía mientras yo me encargo de ellos hasta que lleguen. Planeó el joven. A lo que su abuelo y prima asintieron de acuerdo. Es un buen plan, hijo, me sorprendes, pareces un policía con esa mentalidad. Dijo Max con una sonrisa. No notando cómo Ben se tensó por un momento, recordando su anterior vida. Al menos lo era. Pensó con algo de tristeza. Recordando los años que pasó en la escuela, y su tiempo de servicio antes de morir. Antiguamente, antes de reencarnar en su nueva vida, trabajaba como policía, o mejor conocido en su país como carabineros. No pudiendo ayudar a los demás y proteger a su familia en su anterior vida, se encargaría de hacerlo en esta, hasta que encuentre la forma de regresar. Por lo que con una mirada determinada en sus ojos, salió del camper en dirección al barco del capitán Shaw, mientras que Gwen y Max le decían que tuviera mucho cuidado. Y por un muy breve instante, un brillo rosado iluminó sus ojos.
Minutos después, se había escondido en el barco, logrando pasar desapercibido a diferencia del Ben original, manteniéndose en silencio, atento a la llegada de Jonah y sus hombres. Después de unos minutos Shaw se puso un traje de buceo y armado con un arpón, se sumergió en el agua. Por lo que aprovechando la ventana de tiempo, decidió llamar a una de las chicas. Por lo que dando un suspiro giró el anillo, presionándolo con cuidado con 2 dedos para que salga el alien que eligió. En un destello rojizo apareció una chica de piel pálida cubierta de escamas, tenía largas escamas verdes a modo de cabello que llegaba hasta su espalda. Con una antena luminosa en su frente, grandes ojos blancos sin pupilas y gruesos labios verdes. Además de escamas verdes en sus antebrazos y membranas verdes en sus manos y pies. Vestida únicamente con un sostén negro que cubría su pronunciado pecho y una membrana negra característica de su especie que servía como falda. Dejando expuestas sus largas y fornidas piernas, y el símbolo del Chaquetrix estaba en su cintura a modo de cinturón. Ben al verla se sonrojó pues se veía muy bonita, sin mencionar el hecho que prácticamente lo único que usaba era un bañador. Quien al verlo le sonrió contenta mostrando sus dientes afilados como los de un tiburón. Hola Ben, es un placer verte en persona al fin. Dijo la recién invocada. Acariciando su cabeza con una mano, cosa que le sacó una sonrisa a Ben. A mí también me alegra conocerte, Acuática, pero tenemos trabajo que hacer. Dijo Ben en un tono serio. Gesto imitado por la chica, aunque mentalmente feliz por el nombre que Ben le dio. Se trata de esos 3 imbéciles secuestradores, ¿verdad? Afirmó más que preguntó la recién nombrada. Así es, pronto esos sujetos vendrán, y debemos darles una lección, respondió chocando su puño con su palma, dándole a entender que esperaba a su compañero, de ella. Cosa que dibujó una sonrisa siniestra en su rostro, dándole un aspecto aterrador, pero era justo lo que Ben quería. Sonriendo igualmente. Hay que emboscarlos desde el agua y atacarlos por la espalda. Planeó Ben, estando de acuerdo su compañera escamosa. Por lo que saltando al agua la membrana de su cintura se cerró cubriendo sus piernas dándole el aspecto de una sirena, mientras que Ben se escondió detrás de unas cajas de madera armado con un tubo de metal que encontró, esperando el momento indicado. Poco tiempo después el barco de los cazadores había llegado y desde debajo del agua acuática estaba lista para atacar. Los 3 sujetos vestidos con trajes de buceo grises, un extraño antifaz metálico de buceo en sus caras, armados con armas de fuego, subieron al barco de Shaw. Aparentemente buscaban al capitán para interrogarlo por toda la información que tuviera sobre el Kraken, como había dicho el castaño. Escuchando los pasos acercarse a su posición, Ben dio un fuerte golpe descendente con el tubo a uno de los sujetos cuando se acercó lo suficiente. Siendo Jonah quien había golpeado al reconocer su voz cuando se quejó por el dolor en sus manos. Que a causa del susto y por el golpe soltó su arma, la cual Ben alejó con su pie. Alertados por el ataque a su jefe, sus 2 secuaces iban a apuntarle con sus armas. Pero un impacto detrás de ellos los interrumpió, y para su horror una mujer aterradora los veía con una gran sonrisa, que Jeff the Killer tendría que halagar. En un rápido movimiento esta los agarró por el cuello apretando con fuerza. Chocando sus cabezas entre sí para luego estampar sus rostros contra la madera de la cubierta. Escuchándose un crujido, y muy seguramente rompiéndoles la nariz a ambos. Asegurándose de que estuvieran inconscientes, Acuática observó cómo Ben le daba una paliza a Jonah, quien había perdido su máscara. Habiéndole dado un golpe en la entrepierna para aturdirlo y hacerlo sufrir. Para luego darle otro en el cuello como un estoque, haciendo que tosiera agarrándose el cuello de dolor, rematándolo con un golpe descendente en la cabeza, dejándolo al borde de la inconsciencia, cayendo contra las cajas del barco. Esa demostración de fuerza y violencia por parte de Ben había encantado a la Piscis Volans, ya que ella era agresiva por naturaleza. No veía el día para probar su fuerza con Ben cuando creciera, aunque de distinta forma, manteniendo una sonrisa, y lamiéndose los labios. Mientras se acercaba a Ben, quien daba un suspiro de cansancio y le sonreía a su compañera. Bien, ya casi terminamos, ahora dinos dónde está el huevo, o si no ya verás lo que te espera. Dijo Ben a Jonah. Sosteniendo el tubo contra su hombro y Acuática se paraba a su lado dedicándole una sonrisa.
mostrando sus afilados dientes, cagando de miedo al tipo, quien recordando su experiencia anterior con la velocista no pensó siquiera en la posibilidad de mentir. Está al otro lado del lago en unas plataformas abandonadas dentro de un tanque. Dijo asustado. Muchas gracias por la colaboración. Dijo Ben amablemente, antes de dirigir su mirada a su chica. Lo dejé a un golpe, termínalo tú. Dijo Ben con una sonrisa. Cosa que la alegró mucho, por lo que se inclinó dándole un gran beso en su mejilla. Procediendo a tronarse los nudillos y sonriendo como psicópata. Espera, dijiste que no me atacarían si hablaba. Alegaba desesperado. Nunca use esas palabras. Respondió Ben usando un tecnicismo. Debí terminar la universidad. Pensó el pelirrojo. Antes de recibir un potente golpe en la cara que le había dejado la marca del puño de la mujer, además de haberle tirado un diente al ser noqueado. Eso te enseñará a no meterte con los hijos de los demás. Decía la chica con el ceño fruncido, a lo que Ben tomó su mano con gentileza para calmarla. Bien dicho, seguro que serás una gran madre en el futuro, ahora vamos por el huevo. Dijo de forma inocente. Aunque la chica interpretó que se refería a hijos que ambos tendrían en el futuro. Por lo que se sonrojó y una gran sonrisa adornaba su rostro mientras caminaba junto a Ben al borde del barco. Pero desgraciadamente su mundo colorido y alegre fue destruido por un grito de Ben. Antes de que Estela empujara y vio para su horror como un arpón le hacía un profundo corte en el brazo al castaño. Al momento en que ambos se retiraban, Ben había dado un vistazo detrás suyo, viendo al capitán Shaw quien había salido a la superficie. Quien al ver a Acuática con una mirada de sorpresa, le apuntó con su arpón y le disparaba. Por lo que apresuradamente quitó a su compañera de la trayectoria. ¡Cuidado!, gritó Ben empujándola. No logrando esquivar por completo el arpón, dejándole un gran corte horizontal en la zona del bíceps derecho. Soltando un grito de dolor cayó de rodillas, sujetándose con fuerza su brazo mientras que la sangre caía entre sus dedos. Escena que provocó en Acuática una mezcla de horror y furia en su ser viendo con un profundo odio a Shaw. Desgraciado, ¿cómo te atreves? Te mataré. Gritó furiosa desprendiendo su intención asesina asustando a Shaw. Pero antes de que saltara del barco en su dirección, Ben se abalanzó sobre ella rodeando su cuello con sus brazos sorprendiéndola. ¡No! No le hagas daño, fue un accidente. Gritó Ben intentando calmarla. Pero Ben, ese tipo te atacó. Reclamó Acuática. Él no sabe que vinimos a ayudarlo, atacó por la sorpresa, no porque tenga algo contra nosotros. Por favor, solo vámonos de aquí. Dijo Ben viéndola directamente a la cara. Viendo su rostro con lágrimas aguantando el dolor, no queriendo que se dejara llevar por su odio. Por lo que la mujer decidió hacerle caso dejando en paz a Shaw. Dándole un fuerte abrazo a Ben y se lanzaba al agua por el costado opuesto del barco y nadaba lo más rápido que podía sobre el agua. Sujetando a Ben con un brazo. Mientras que este se sujetaba a su cuello. Mientras que debajo del agua el Kraken los había visto y los seguía. Minutos después, que para ambos parecían eternos, llegaron a la guarida de Jonah, y Acuática subió por una escalera. Mientras seguía sujetando a Ben, como si fuese la última vez que lo vería. Subiendo en la plataforma de madera, ambos vieron como dentro de un tanque cilíndrico se encontraba el huevo del Kraken. Estando a punto de ir por el huevo, el símbolo en la cintura de la mujer comenzó a parpadear. Cosa que preocupó a la chica viendo a Ben, quien le sonreía soportando el dolor. No te preocupes, muchas gracias por toda tu ayuda, pero ahora yo me encargo del resto. Dijo Ben levantándose apretando la herida en su brazo. Viendo la preocupada mirada de Acuática antes de desaparecer en el destello rojo. Ben se acercó al tanque, y con dificultad logró sacar el huevo y lo llevaba a la orilla de la plataforma lo mejor que podía. Dejando un rastro de gotas de sangre por su paso. Sentándose en la orilla dejando el huevo entre sus piernas, esperó a que el Kraken emergiera del lago. Mientras estaba centrado para olvidarse del dolor. Todas las cosas extrañas que pasan en este mundo son ocasionadas por alienígenas, en ese caso, ¿cómo llegó el Kraken a este lago? Se preguntaba interesado. Pensando en que lo más probable, es que alguna clase de cazador o coleccionista espacial, haya llegado a la Tierra hace siglos.
Y el Kraken cuando era una cría haya logrado escapar de su cautiverio escondiéndose en el lago. Siendo sacado de sus pensamientos por la criatura en la que pensaba, quien observaba cómo tenía a su cría. Por lo que forzando una sonrisa levantó con ambas manos el huevo frente suyo para que su madre lo sostuviese. Aquí tienes, sano y salvo. Dijo el castaño. A lo que el Kraken lo observó y bajando uno de sus tentáculos tomó el huevo. Ben pensó que ahora que tenía a su cría se sumergería de inmediato en el lago, pero no fue el caso. En lugar de eso se le quedó viendo, no sabiendo qué más hacer ahora. Por su parte el Kraken observaba detenidamente al joven, recordando su primer encuentro con él durante la mañana. Por lo que sintiendo gratitud hacia él, por ayudarla a recuperar a su hijo, le devolvería el favor. Como dicen, la primera impresión es lo que cuenta. Por lo que bajando el otro de sus tentáculos sujetó a Ben con cuidado, quien en un principio pensaba que lo atacaría por lo que cerró los ojos. Esperando el ataque, cosa que nunca llegó y en su lugar sintió como rodeaba su cintura con el tentáculo. Abriendo los ojos con sorpresa cuando lo soltó, y se encontraba sobre su cabeza, comenzando a nadar de regreso al muelle sobre la superficie, mientras Ben estaba incrédulo por lo que estaba ocurriendo. Esto no pasaba en la línea original, pero una sonrisa emocionada adornó su cara a pesar del dolor. Disfrutando de la experiencia mientras se reía, y observaba sus alrededores. Ja 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 ja, muchas gracias. Se reía Ben acariciando la cabeza del Kraken. A lo que ella en respuesta soltó un cántico como el que hacen las ballenas. Dentro del Chaquetrix, las chicas estaban preocupadas por Ben, queriendo acompañarlo y asegurarse de que estaba bien. Teniendo que resignarse a esperar a que llamara a alguna de ellas para hacer eso. Varios minutos de viaje después finalmente habían llegado al muelle en donde vieron a Gwen y Max en la orilla. Sorprendiéndose de ver a Ben sobre la cabeza del Kraken, quien de forma tranquila acercó su cabeza al muelle. Y Ben se deslizó por su dura y lisa piel, cayendo de pie sobre el muelle. Viendo a su familia con una sonrisa, aunque ellos al ver su herida sangrante se preocuparon un montón. Sin embargo Ben se dio la vuelta, viendo al Kraken a los ojos sonriéndole apoyando su brazo sano en su cabeza. Muchas gracias por la ayuda. Dijo Ben con una sonrisa y los ojos cerrados, acariciando la cabeza de la criatura. En respuesta el Kraken dio otro cántico a lo que Ben interpretó que era su modo de agradecerle también. Para luego hundirse en el fondo del lago, posteriormente Ben fue sujetado en un abrazo por su abuelo y prima. Quienes estaban muy preocupados por él, por lo que inmediatamente lo llevaron al interior del camper, para que Max pudiera darle el tratamiento médico necesario. Horas después el trío de viajeros continuó con su recorrido. Con Ben recostado en su cama con un vendaje en su brazo, y Gwen sentada en esta cerca de él. No admitiéndolo directamente, pero estaba preocupada por él. El castaño les había explicado lo sucedido con Jonah, cómo se había hecho esa herida y cómo había regresado el huevo al Kraken. Y estos le explicaban cómo los policías habían llegado al lago y arrestaron a Jonah y sus cómplices. Cosa que alegró a Ben sintiendo que todo valió la pena. Ben, eso fue muy peligroso, me alegro por ti, y estoy orgulloso, pero no quiero que salgas lastimado por ayudar a otros. Dijo Max con un rostro decaído pero serio. Sí Ben, ten más cuidado por favor, que ya me cuesta imaginar mi día a día si no estás ahí, para sacarme de quicio de vez en cuando. Dijo Gwen. Diciéndole que se preocupaba mucho por él a su manera. En respuesta Ben simplemente sonrió. Gracias por la preocupación pero estoy bien, todo salió bien al final. Además, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Yo decidí ayudar a los demás desde que obtuve el reloj, y era consciente de que no sería un camino de rosas, pero es el que transitaré. Dijo tranquilo pero con determinación en su voz. Aunque me preocupa un poco el Kraken, muchas personas lo vieron y puede que más personas iguales a Jonah vayan tras ella de nuevo. Dijo con el ceño fruncido. A lo que su abuelo lo tranquilizó con lo que le dijo. No te preocupes Ben, hice un par de llamadas a unos amigos que se encargarán de mantener al Kraken protegido de malas personas. Dijo Max con una sonrisa. Vaya, ¿y cómo conoces a personas con tal autoridad abuelo? Preguntó Gwen curiosa. O cuando eres buen plomero y haces bien tu trabajo terminas conociendo a mucha gente, querida. Dijo con tranquilidad. Cosa que hizo que Ben entendiera mejor las acciones de Max.
Ya veo, habrán plomeros retirados en incógnito custodiando el lago, eso ya me deja más tranquilo. Pensó Ben con una sonrisa. Antes de cerrar lentamente los ojos, agotado por el largo día que tuvo quedándose dormido. Gwen veía a Ben dormir pacíficamente sonriendo levemente al escuchar sus palabras. Eres realmente un tonto, pero estoy orgullosa de ti. Dijo tomando su mano y mentalmente. Prometiendo que se volvería lo suficientemente fuerte como para evitar que salga lastimado en ese camino que eligió. Teniendo un leve destello rosa en sus ojos por un segundo. Max tenía una sonrisa orgullosa en su rostro al oír las maduras palabras de su nieto, no sabía en qué momento había madurado tanto, pero se alegraba de que vaya por un buen camino en la vida. Por lo que se encargaría de prepararlo para el futuro, pensando en cuándo sería el momento correcto de revelar su secreto. Dejando esos pensamientos de lado por el momento. Y en el fondo del lago, el Kraken, reunida con sus crías, recordaba agradecida a su joven amigo, y nunca lo olvidaría. Continuará.